Dios le bendiga, mi amado. Dios le bendiga grandemente en este día. Estamos en 40 días de ayuno y oración. Estamos en el tema atender la voz de Dios. Soy Moisés de Prada, superintendente de las Asambleas de Dios en Cuba. Nos corresponde hoy como nación levantar un clamor por nuestra fraternidad hispana de las Asambleas de Dios, en favor de las naciones de la tierra. Nos unimos a toda la directiva, a Ricardo, Mario, Juan Carlos y todo el equipo, a todos y cada uno de los superintendentes, de sus cuerpos o presbiterios ejecutivos, a la iglesia en general, a levantar la voz al cielo, convencido de que ya hay una respuesta en camino. Sí, hay una respuesta en camino porque el oído de Dios está presto a escuchar el clamor de su pueblo. A todos mis hermanos de Framat, estamos acá delante de la presencia del Señor desde esta isla de Cuba, la llave del Golfo, la perla de las Américas. Estamos unidos para orar y clamar al único y sabio Dios, para escuchar sus palabras y qué tiene Dios que decirnos hoy en este día. Hoy donde un mundo se retuerce por el temor entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte, pero nosotros tenemos una antorcha encendida en nuestras manos, una antorcha que nos entregaron aquellos que nos precedieron y que se encendió aquel día ya en Cesarea de Filipo, en aquella clase magistral del Señor cuando llevó a sus discípulos. Y el apóstol Pedro, por revelación del Padre, dijo quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay algo importante que Jesús nos dejó a nosotros como iglesia. Un legado importante que podemos echar mano en cada momento de nuestras vidas. No importa las circunstancias que nos rodeen, porque ni las puertas del Hades o del infierno prevalecerán contra la iglesia. Hoy la iglesia se levanta con una voz profética poderosa, una voz fuerte, porque es necesario proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabemos que como el salmista podemos decir en cada una de nuestras naciones, en el norte, en el centro, en Sudamérica, en el Caribe, en Europa, Asia, África, Oceanía y en todas partes del mundo donde se encuentra la familia de Framat, con toda seguridad podemos gritar como el salmista lo hizo en momentos difíciles y de crisis. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Esa roca, la cual está fundada. El apóstol Pablo lo decía claro: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, cuando le hablaba a los Corintios 3:11. Y ese fundamento es Cristo. Oh, mis amados, adelante, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos unidos en esta intercesión, en este clamor, como una sola voz, en un momento que nos unimos cual nunca antes, que nos necesitamos con desespero. Nunca antes nuestra generación vio tan marcado el cumplimiento de la palabra de Jesús. Nunca antes se hizo más real para nosotros la oración modelo de Jesús en Juan 17, que en este momento en el cual tú y yo estamos viviendo. Y Jesús dijo:
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, necesitamos ser uno y que nuestro clamor llegue al trono de la gracia, donde la gracia y la misericordia corren a raudales para el oportuno socorro. Necesitamos ese socorro día a día. Necesitamos esa ayuda del cielo. Necesitamos estar en conexión con el Señor. Continua conexión. Clama a mí y yo te responderé. Y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que es el momento en que todos y cada uno de nosotros, yo del lado de acá en esta isla de Cuba, desde la oficina nuestra, y ustedes, mis amados, del lado de allá, donde quiera que se encuentren, que están en conexión en este momento, clamar, orar, pedir, porque sabemos que si pedimos, se nos va a dar, que si llamamos, se nos va a abrir, si clamamos al cielo, el cielo va a responder. Por tanto, yo creo que es el momento de orar, levantar una oración, un clamor al cielo, unidos todos, para que el cielo responda, para que el cielo se abra, para que el cielo fluya, y la presencia del Espíritu Santo venga poderosamente sobre nosotros y podamos ver la manifestación de la gloria del Señor en medio nuestro. Hoy toda nuestra iglesia nacional aquí en Cuba está clamando 50 días de oración hasta el Pentecostés. Estamos llenando el trono de Dios de clamor y de alabanza. Y nos unimos a la fraternidad hispana también para clamar, para pedir, para orar, para interceder. Para que la presencia del Espíritu Santo venga de una manera linda y poderosa. Y fluya sobre nosotros. Y traiga no un paliativo, traiga no un remedio, sino traiga el poder de Dios que cambia las circunstancias. Traiga, Santo Dios, la sanidad que ahora mismo necesitamos en todos y cada uno de los países. Traiga la respuesta del cielo que cada uno de nosotros está pretendiendo. Clamemos y oremos en este momento. Padre, gracias. Gracias te damos en esta hora por la linda oportunidad de poder estar aquí, Señor, en conexión con todos mis hermanos de la fraternidad hispana de las Asambleas de Dios y todos aquellos que se están conectando en este momento. Señor, que la gracia que sustenta, la misericordia que se renueva cada mañana, Señor, fluya de una manera poderosa, Santo Dios, sobre cada una de nuestras naciones. Señor, que la mano poderosa del Señor, oh Dios, esté puesta sobre nosotros. Señor, clamamos a ti, porque Señor, sabemos que nosotros no tenemos la respuesta. Sabemos que nosotros como seres humanos, Señores, buscamos en todas partes, incluyendo la ciencia. Y aún la ciencia no tiene la respuesta a la situación por la cual estamos atravesando, de crisis, de dolor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te estamos rogando y suplicando que tú toques de una manera especial a cada ser humano. Señor, y que ellos puedan acceder a esa gracia, que ellos puedan abrir el corazón al Espíritu Santo para ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos por todos y cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que estén. Hasta allí llegue tu mano poderosa para alcanzarle, para tocarle, para sanarle si hay algún enfermo en este momento. Señor, levantamos un clamor y te pedimos que por los que han partido, los familiares puedan tener la paz que sobrepuja o pasa todo entendimiento. Una paz que calma, Señor, el alma, que trae consuelo al afligido. Por eso en el nombre poderoso de Jesús nos involucramos en esta hora y te pedimos, Señor amado, que la gracia poderosa del Santo de los Santos, Señor, esté ahora mismo sobre cada nación,
sobre cada país, sobre cada liderazgo de Framar y de todas aquellas denominaciones, Señor, que están clamando y pidiéndole al Dios del cielo una intervención divina, una intervención, Señor, que detenga esta pandemia, Señor, y que toque los corazones endurecidos, Señor, y aquellos que han pecado se vuelvan a ti. Oh Dios del cielo, Dios del poder, Dios de la misericordia y la gloria, te rogamos que en este momento, en el cual estamos unidos a través de los medios de la internet, Señor, y que estos medios están siendo compartidos en este momento por muchos, Señor, que en este clamor se vuelva como una sola voz que se levante al cielo, para que tú respondas, Señor, a nuestro clamor. Oh, ya va a entender. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te estamos suplicando, toca el liderazgo de las naciones, toca a los presidentes, Señor, que se vuelvan a ti, oh Dios, y puedan reconocer que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay seguridad, solamente en Cristo hay solución. Te lo estamos rogando, te lo estamos suplicando, Señor, y a ti toda la gloria y la honra y el poder y la alabanza. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén, mis amados. Nos corresponde en este día hablar acerca de atender la voz de Dios. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 7 y 8, dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El argumento de toda la carta a los hebreos es que Dios ha hablado. Sí, Dios ha hablado, porque lo hizo en el pasado por medio de los profetas. Porque hoy está hablando por medio de su Hijo amado. Habló incluso en los peores momentos, en los momentos más agónicos. Y en esta semana pasada repasamos algunas cosas en esa Semana Mayor o Semana Santa. Y una de las cosas que mirábamos con beneplácito eran las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Y cómo en esas breves frases que el Señor pronunció, allí se pronuncia el mensaje más profundo que se haya predicado jamás. Una verdadera síntesis de lo que es el Evangelio, la buena noticia. Porque no solo se trata del contenido del mensaje, sino también del especial orden en que Jesús pronuncia estas frases. A simple vista parece algo casual, pero un análisis detallado nos muestra cómo ese orden es profundamente significativo, porque refleja las prioridades del Señor y es un reflejo formidable del carácter de Cristo y de su corazón pastoral. La sensibilidad de Jesús hacia el prójimo, hacia los demás, su amor y preocupación por los que estaban a su lado, alcanzan en esa frase un verdadero clímax. Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades, que más tarde él va a expresar, y se concentra en los que están con él. No importa que sean sus enemigos, los que están torturándole, o unos simples desconocidos, los malhechores, o un ser tan amado como su madre. Para todos tiene palabras justas, porque así es Jesús. Las palabras que se necesitaban en el momento oportuno. A cada uno de ellos el Señor le habla conforme a su necesidad. Y creo que para esta hora el Señor está muy solícito para atender
nuestras necesidades, mis amados. Él tiene una palabra justa, la palabra adecuada para este momento. Un terrible suceso ha estremecido este mundo, no cabe duda. Y pareciera que no hay solución, al menos por el momento no hay solución, no se ha encontrado alguna. ¿Cómo vamos a responder nosotros, los cristianos? ¿Cómo va a responder nuestra fraternidad? ¿Cómo van a responder nuestras iglesias? Y no quiero que me malinterpreten, reprochando a los que voy a mencionar, porque no soy digno de calzar las sandalias de muchos de ellos, sino solo usando el suceso para reflexionar en esta hora que nos ha tocado vivir y que ha caído una penumbra a este mundo como nunca antes, al menos nosotros, esta generación la ha visto. Y no podemos, como Pedro, negar a Jesús ahora, o escondernos como el resto de los discípulos, o como Tomás, en un momento en el cual Jesús ya había resucitado y fue incrédulo a la palabra de sus compañeros, o como los del camino de Emaús, que no le reconocieron cuando caminaba con ellos y le hablaba al corazón. Tú y yo, amados de la fraternidad mundial, de las asambleas de Dios, que hemos conocido, que hemos escuchado la voz de Jesús y que hemos caminado con Él, ¿qué tenemos para decirle a este mundo? ¿Saben qué podemos decirle? Que sabemos que Él sigue sentado en su trono. Sabemos que Él está en control de todas las cosas. Que Él está en cada situación, en cada momento. Él está contigo. Aún en el gran problema en el cual estamos sumergidos. Y que sigamos confiando en aquel que dijo y que sigue hoy diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Oh, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le va a abrir. Amén de que todos mis mencionados huyeron y la fe de cada uno de ellos en algún momento flaqueó, Jesús nunca los abandonó. No abandonó a Pedro ni a ningún discípulo y tampoco lo hará ahora, mis amados. En aquellos que han puesto sus ojos en ese autor y consumador de la fe y que siempre están apercibidos a escuchar la voz de Jesús, el Señor no le va a abandonar ahora. No lo hizo en el pasado, pero tampoco lo va a abandonar si somos capaces de escuchar la voz de Dios. Sabemos que esta pandemia ha tocado a todos los rincones del mundo. Casi sin excepción, ya está casi en todos los países. Y aún les ha sorprendido la muerte. A muchos, a otros, el estar enfermo o estar bajo encierro. Y el temor se va adueñando cada vez más en este mundo. Pero Dios no está callado. Él sigue hablando. Y solo tenemos que prestar mucha atención a lo que el Señor hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros. Amado, el escritor a los Hebreos, que fue el texto que escogimos, compara a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento para mostrarnos que Jesús es superior, pero también para darnos una advertencia y animarnos. Amados, no dejemos de seguir a Jesús. No dejemos nunca de escuchar su voz. Porque Él es y sigue siendo la revelación final. Si en el Antiguo Testamento
aquellos que rechazaron la voz de Dios dada por Moisés, no entraron en el reposo de Dios, no entraron en la tierra prometida. Entonces, ¿qué esperamos nosotros si rechazamos a aquel que es muy superior a Moisés? Ese es el peligro de toda la comunidad de creyentes en todos los tiempos. Un peligro que hoy se cierne aún sobre nosotros. Dios les habló y por gracia los sacó de Egipto. Por gracia los cuidó en el desierto. Por gracia los iba a introducir en la tierra prometida. Sí, por gracia. No porque fueran un pueblo mejor que otro pueblo. No. Por la gracia divina del Señor. Ahora más que nunca tenemos que tener un oído fino y estar apercibido de lo que Dios está hablando y de lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Porque la promesa de entrar en su reposo todavía hoy está vigente. Aquí este pasaje tiene que ver con un pueblo que se rebeló contra su Dios. Y esto los llevó a no entrar en la tierra prometida. 3 veces se cita la frase del Salmo 95, 7. En los capítulos 3 y 4 del libro a los Hebreos. El llamado no es a endurecer los corazones cuando se oye la voz de Dios. No es el desoír a Dios y endurecer el corazón, porque ese fue el gran pecado de Israel, lo cual le trajo consigo incredulidad y desobediencia. El apóstol agrega: mirad, hermano, que ninguno haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El escritor a los Hebreos estaba dejando claro que no bajo ningún concepto dejásemos de oír la voz de Dios y más que eso endureciésemos el corazón al oírla. Ahora quiero en esta mañana hablarte de 4 cosas esenciales que nos habla el escritor a los Hebreos y que podemos traer hoy a colación para seguir nosotros escuchando la voz de Dios. Y lo primero que quiero hablarte es que tenemos que identificar de quién es la voz que tú y yo estamos escuchando. Tenemos que saber identificar la voz que nos está hablando, que no sea la voz de nuestra conciencia, la voz que queremos oír, la voz que nos paraliza y mimetiza por el temor que nos ha invadido, o lo que nos hace cómodo desde nuestra posición, porque ahora estamos en un reposo, pero es nuestro reposo, encerrado en nuestros hogares. Ahora no estamos en ese trabajo diario, en la labor pastoral o labor ministerial o labor como cristianos que somos. Ahora estamos quietos todos. Pero, ¿cuál es nuestra posición? La que no nos inquieta para hacer la voluntad de Dios, del que nos ha llamado. Mi amado, alguien dijo: no hay actitud más peligrosa para la iglesia que la despreocupación y la complacencia. Tengamos cuidado y escuchemos la voz de Dios. Dios le había hablado siempre claro, como siempre hace al pueblo de Israel, pero ellos prefirieron desestimar la voz de la autoridad, la voz de Dios. Tuvieron temor e incredulidad. Solo 2 de ellos, Josué y Caleb, creyeron lo que Dios podía hacer. Y le había llamado para que fuera un pueblo que entrara a su reposo. Lo segundo es cómo debemos escuchar esa voz.
Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hay quienes la escucharon como se escucha la de nuestros compañeros. La secuencia de esta idea nos permite asociar la incredulidad con la incapacidad de oír a Dios con fe, la incredulidad con la desobediencia y la desobediencia con la pérdida del reposo. Todo se genera a partir de la indiferencia ante la voz de Dios, de la incapacidad a través de la fe de oír esa voz. Nosotros sabemos que la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Cuán importante, mis amados, es oír con fe las palabras de Dios. Si no lo hacemos hoy, el corazón se endurecerá y quedaremos desconcertados y tendidos. Israel se unió a la incredulidad con la desobediencia. Es la fe, mis amados, la fe la que genera obediencia. La incredulidad genera desobediencia. La obediencia no es el fruto de nuestro esfuerzo o voluntad, sino simplemente el fruto por creer. Así vamos descubriendo el poder de la fe. Por la gracia de Dios, se ponen a nuestra disposición todos y cada uno de los recursos de Dios. Y por la fe que hemos recibido para cualquier necesidad, podemos clamar con seguridad, con confianza, que Él responderá. De un lado, la mano de Dios nos ofrece con libertad la gracia, y del otro, nosotros cogemos gratuitamente lo que Dios nos da en gracia por fe, por la fe. Hebreos tiene mucha semejanza con el libro a los Romanos y también a los Gálatas. En estas tres epístolas está presente el asunto de la fe, en contraposición a la ley y a las obras. Nosotros podemos hacer todas las obras que queramos, podemos invertir tiempo haciendo obras, pero las obras sin la fe no es nada, amado. Al igual que en Romanos, Hebreos nos remite a Abraham para decirnos que es por la fe y la paciencia que se heredan todas las promesas. Al igual que Romanos, Hebreos cita a Habacuc en aquella maravillosa frase sin igual: mas el justo vivirá por la fe. Lo tercero es qué hacer al escuchar la voz de Dios. La advertencia es: no endurezcáis vuestros corazones, ni os resistas a la dirección de Dios. No se diga a sí mismo: estoy perfectamente, como estoy, me van bien las cosas, ¿para qué necesito más? Aunque ahora a ninguno de nosotros nos va tan bien, pero la palabra nos está diciendo: si escuchas esa voz, no endurezcas el corazón, no te resistas, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y yo sé que todo esto que está sucediendo, aunque son principios de dolores, está trayendo que la gente empiece a pensar un poco más en el Señor y empiece a ablandar los corazones que son de piedra, de roca, corazones de mármol. Amados de mi corazón, es posible que en alguna medida nosotros estemos pensando, pero el Señor no ha respondido. Despreocúpate, que si has oído la palabra del Señor con fe, el Señor
te va a responder. Lo va a hacer porque Él no se va a quedar callado. No lo va a hacer, mis amados, te lo aseguro. Y lo cuarto es que las consecuencias, tenemos que ver qué consecuencia va a traer sobre nuestra vida. La consecuencia de la incredulidad fue el no entrar en el reposo de Dios. Lo dice en el capítulo 3 de Hebreos, versículo 19. El apóstol concluye con una advertencia para nosotros. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, del versículo 1 al 2. Se nos ha anunciado como a ellos. Por tanto, tenemos que aprovechar el escuchar la palabra y que esa palabra vaya acompañada de la fe para que entonces pueda tener un buen resultado. Pero si la identificamos y la escuchamos con fe y hacemos lo correcto al escucharla, entonces no dejaremos de entrar en el reposo como pasó con el pueblo de Israel. Ellos fracasaron y quedaron tendidos en el desierto. Nosotros tenemos la posibilidad de no fracasar. Tenemos la experiencia del pasado. Tenemos la palabra del Señor que nos habla a través de las Escrituras. Y entonces creamos. El reposo de Dios es consecuencia del creer. El creer nos llena de gozo y paz, según Romano, y también nos introduce al reposo, según Hebreo. ¿No es maravilloso, mis amados? Reposo es mirar las buenas obras de Dios. Reposo es descansar en la suficiencia de esas obras del Señor. Reposo es también, según la palabra, recibir la abundante gracia, recibir el don de la justicia para reinar en vida. Oigamos pues su voz y no endurezcamos el corazón, sino creamos al Señor. Es decir, si hemos aprendido a dejar de depender de nosotros, de nuestras capacidades, habilidades o intelecto, entonces sabemos que no es por esfuerzo humano, sino que hemos aprendido a entrar en ese reposo, en el descanso. No nos angustiemos por la pandemia del coronavirus. No, es el secreto que se ha perdido en toda la humanidad. Cuando nos agitamos, cuando entramos en pánico, cuando entramos en shock, porque como Adán y Eva en el jardín del Edén, perdieron también los estribos, como decimos en el buen argot popular. Ellos perdieron precisamente aquella palabra, no escucharon la palabra de Dios, no la pusieron por orden, no la abrazaron, no la retuvieron, sino que se los olvidó lo que Dios le había dicho. Cuando aprendemos a actuar conforme a la palabra, aprendemos a tener perfecta paz y calma, sin dejarnos influir por las circunstancias, mis amados, confiando, siendo poderosos, siendo efectivos, siendo auténticos, intencionales, haciendo las cosas por amor a Cristo. De eso depende el descanso. Amados, que podamos, termino con esto, que podamos oír la dulce voz de Dios, aún en medio de la crisis que está sometido este mundo y que no tiene ni la menor esperanza. Y creen que todavía Él está quizás lejos, que el Señor no va a responder, que el Señor no va a acudir. Pero nosotros, tú y yo, que sabemos que sí lo va a hacer, tú y yo, que hemos creído al Señor, que sabemos que su palabra
es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que sabemos que como la lluvia y la nieve descienden de lo alto para regar esta tierra, dando semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra del Señor, que esa palabra va a ser enviada y que esa palabra va a producir todo el fruto que estamos esperando. Esa palabra de Dios está en camino porque hemos escuchado la voz de Dios y porque estamos seguros que Dios va a responder. Sí lo va a hacer. Estamos convencidos que lo va a hacer. Que al escuchar la voz de Dios, que al escuchar esa voz tengamos la capacidad, la plasticidad para abrir los corazones, para actuar y transmitir esperanza a un mundo sin esperanza, que ha perdido esa esperanza por completo y que solo oyen augurios terribles, y que en el descanso no está en estar recluido, en estar escondido, sino es el descanso en Cristo, la fe en Cristo. Porque lo que sí sabemos es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, ese es el verdadero reposo. Que en cada seguidor de Jesús que ha escuchado su voz, se haga efectiva la promesa veterotestamentaria: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, decía el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3. No es tiempo de vacacionar, es tiempo de clamar, no es tiempo de callar, es tiempo de predicar, no es tiempo de temer, es tiempo de confiar. Confiar en Jehová perpetuamente, decía Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Implementemos tiempos familiares, tiempos de oración, de ayuno y vigilia, con el propósito de que cese la mortandad que ha traído esta pandemia. La misericordia de Dios alcance a los contagiados con este virus. El Espíritu de Dios consuele a las familias enlutadas. Los pecadores se vuelvan a Jesús. Los gobiernos reconozcan al único y Dios verdadero. Y el nombre de nuestro Señor sea glorificado en medio de esta situación terrible. Y Dios cumplirá su propósito eterno. Él lo hará porque Él lo ha prometido. Y como Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Mis amados, te pido en esta hora que tú y yo, que hemos creído al anuncio de su palabra, que hemos creído aquella voz que hoy sigue hablando a nuestros corazones, que habla por las Escrituras, que habla por sus pastores, que habla por sus ministros, que creamos a esa voz que se sigue levantando y que sigue diciendo en el mundo: sí, vendrán aflicciones, problemas, crisis y necesidades, pero puedes confiar, porque yo he vencido al mundo. Amados, porque Dios está con nosotros, no seremos conmovidos. Sabemos que podemos tener la seguridad y la confianza de que si estamos confiados en Él, en ese fundamento, en esa roca inconmovible de los siglos, entonces tendremos la seguridad de que como el pueblo que entró al reposo de Dios con Josué y Caleb, que ya no era aquel pueblo que desobedeció, sino era el pueblo que ahora estaba escuchando aquella palabra de Josué y Caleb y le creyeron, podamos tú y yo entrar y reposar en Jesús, tener la plena seguridad y la confianza de que Él ha dicho que estará con nosotros, no en algunos momentos,
no en los momentos buenos, sino aún en medio de las crisis, en medio de las situaciones, en medio de pandemia, en medio de dificultades. Él va a estar con nosotros. Lo creemos, lo confesamos y también lo predicamos. Y así lo decimos a todos y cada uno de los que hoy están conectados. Sigamos confiando en esa voz, en la voz de Cristo, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y que tenemos que seguir proclamando el Evangelio, que tenemos que hablar de las virtudes de aquel que nos llamó. De modo que en este momento te estoy pidiendo que todos y cada uno de nosotros que estamos en el pueblo de Dios nos pongamos a orar y hablemos palabra de fe, palabra que cambien el ambiente, palabras que traigan consuelo, palabras que traigan alivio, palabras que traigan a los hombres la necesidad de la búsqueda de Dios, para que puedan reposar en Él, para que puedan confiar en Él y para que no sigan temblando del terror y de los anuncios que este mundo está dando. Tú y yo tenemos la solución, y la solución está en Cristo. Oremos en esta hora para terminar este tiempo que me dio la oportunidad, de clamar juntos, de estar desde esta isla, desde este lado, clamando desde el centro del Caribe, clamando para unirnos en una sola voz, y que el cielo, que yo sé que ya va a responder, entonces venga con esa respuesta. Cuando Isaías le hablaba a ese pueblo en el capítulo 32, versículo 15, dice algo que me llama la atención y quiero terminar con esto. Dice, y el pueblo había desobedecido, porque vez tras vez así era el pueblo de Israel, duro de servir. Pero en este momento dice Isaías, hasta que sobre nosotros venga el Espíritu Santo y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Creo que va a llegar el momento. Estamos escuchando la voz del Espíritu. Es el Espíritu el que está hablando y está diciendo, voy a llenar el cuerpo de Cristo, voy a llenar la iglesia del poder para proclamar un mensaje de poder, para que milagros sucedan, para que empiecen a ocurrir cosas que nunca antes, y podamos entender que este desierto en el cual estamos viviendo hoy se va a convertir en un campo fértil. Y ese campo fértil sea estimado por un bosque. Lo cual nos dice, mis amados, que va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Oigamos la voz de Dios. Oigamos la voz de Dios y descansemos en el Señor, porque el Señor viene pronto con retribución. Y viene a darnos el poder de su Espíritu para que la obra final antes de su retorno sea una obra poderosa, donde mucha gente entre al reposo del Señor. Dios te bendiga. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en oración que este tiempo en el cual hemos tenido sea un tiempo que haya tocado corazones de todos aquellos que hoy nos están mirando a través de este medio, y que Dios se encargue de hacer algo lindo y poderoso entre todos y cada uno de los que hoy estamos clamando y pidiéndole a Dios intervención, y que aprendamos a seguir escuchando la voz de nuestro Dios. Padre, gracias.
Gracias por este tiempo magnífico. Gracias por este tiempo único. Gracias por permitirnos acercarnos unos a otros. Gracias por estar desesperados, Señor, el uno del otro, por tener esta linda ocasión de poder dirigirnos, Señor, y de poder orar juntos. Señor, de tener un clamor juntos, de evocar tu nombre, Señor. Bendice, Señor, de una manera poderosa nuestras vidas, la vida de Fratman, de la fraternidad hispana, de las asambleas de Dios. Bendice las asambleas de Dios a nivel mundial. Bendice las denominaciones que hoy tienen puesta su mano en el arado y sus ojos en ti, Jesús, autor y consumador de la fe. Guárdanos y sosténnos con la diestra de tu justicia, que caminemos en fe, Señor. Que proclamemos tu palabra en fe, que escuchemos tu palabra y la pongamos por obra por la fe. Señor amado, que en todo momento, Santo Dios, el pueblo se volque a ese espíritu de oración, en la búsqueda continua de tu presencia. Señor, porque sabemos que esas manos horadadas prepararon una pradera que hoy verdea, para calmar, Señor, el hambre del alma. Señor, y nos llevan a aguas de reposo para calmar la sed. Que esas manos ensangrentadas en la cruz del Calvario, Señor, sean manos poderosas y fuertes para seguir sosteniendo nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias. Señor, oramos, intercedemos, clamamos y pedimos. Pedimos por todas las naciones. Pedimos, Señor, por todos los superintendentes que en esta hora, Señor, claman, Señor, en cada uno de sus países con todo su comité ejecutivo, su presbiterio, Señor. Pedimos por todos los pastores. Señor, oramos por ellos con carga. Sabemos en la situación que están sumergidos. Pedimos por la iglesia, Señor amado. Oh Dios, que esa iglesia se fortalezca en medio de la crisis. Que esa iglesia se fortalezca en medio de estos tiempos. Pedimos, Señor, por aquellos que no te conocen. Señor, es el momento de levantar una voz profética y poderosa para que aquellos que no han escuchado de ti puedan seguir escuchando. Señor, puedan estar atentos y que sus oídos, y más que sus oídos, sus corazones se abran, Señor, a la presencia del Espíritu Santo para ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Oh Señor, que los gobernantes reconozcan que solo en ti hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Te pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que la fraternidad hoy más que nunca, Señor, establezca lazos poderosos, indestructibles, Señor, de amistad, de fraternidad, de hermandad, y que este tiempo nos haya servido para reflexionar en esa oración de Juan 17 y ser uno solo. Señor, como tú y el Padre son uno, para que el mundo crea que tú, Señor, nos has enviado. Te pedimos que nos sostengas. Te pedimos que la gracia que sostenga nuestras manos, que la presencia de tu Espíritu Santo esté permeando nuestras vidas. Señor, que nos hable continuamente, que traiga capacidades, dones, recursos, habilidades, Señor, para esta hora. Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu siga fluyendo, dando carácter cristiano a los hombres, plasmando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Te lo estamos rogando, te lo estamos suplicando, porque solo en ti, Señor, hay salvación. Y solo en ti podemos entrar en ese reposo cuando hemos escuchado tu voz.
y la hemos puesto por obra. Cuando hemos oído la voz del Señor y hoy, Santo Dios, hemos puesto tu voz por obra. Señor, que en estos días de pandemias, de crisis, de incertidumbre, Señor, y de temor en el mundo, que haya una iglesia poderosa, pujante, que se levante y que ni las puertas del mismo infierno puedan detener la marcha poderosa y triunfante de una iglesia que no ha perdido sus esperanzas, que no ha perdido su fe, que no ha menguado en su fe, sino que está en total convicción de que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que estás en control de todas las cosas. Por tanto, a ti la gloria y la honra, a ti nuestra alabanza, y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo. Te agradecemos, Señor, por todo cuanto nos has dado en este día, Señor, y por estar en este vínculo de clamor, de intercesión y de búsqueda en la oración, en la fraternidad de las asambleas de Dios. Gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, aquí desde la pequeña isla de Cuba hemos tenido esta linda oportunidad que ustedes nos han dado y que queremos desearle a toda la fraternidad hispana, amado, que sigamos confiando en el Señor, desearle éxito, desearle que se aferren al Señor y que sigan confiando en aquel que nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes de nuestros hogares, de nuestras familias, aquellos que estamos precisamente en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y estamos y seguimos en contacto. Que la gracia del Cristo Todopoderoso esté con todos vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.